Géneros textuales. Este trabajo es realizado por alumnos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, integrado por Cindy Vanessa Lozano Morales, Gabriel Saiz Llorente, Alan Daniel Calvario Betanzo, Emily Berenice Murillo López y Diego Alonso Contreras Gil. El proyecto se realizó en base a la recaudación de información investigada acerca de los géneros textuales, como lo son la narración, descripción, argumentación, exposición y diálogos. Por ende, el objetivo de este trabajo es mostrar el análisis final de la información investigada, así como también la perspectiva que se tiene de estos en la vida diaria en el perfil comunicólogo. Un género textual es todo texto, ya sea oral o escrito, que tiene la función de hacer posible el proceso comunicativo e interacción entre individuos. Son al mismo tiempo las manifestaciones textuales que se consolidan en el uso de cada sociedad, atendiendo a la necesidad de contar con diversos textos. Una característica de los géneros textuales es que el texto literario se encuentra escrito en prosa. También cuentan con una extensión variable con diversos temas reales o de ficción. Otras características que tienen es que están al alcance de todo el mundo, dirigido a un lector medio culto, tienen intención divulgativa e interpretativa, subjetividad del autor y función expresiva. Los géneros textuales corresponden a las situaciones concretas de comunicación, conforman la clasificación más específica. Cuando nombramos un texto nos referimos en primer lugar a su género textual, un reportaje, un cómic, una presentación, una ley, etc. Existen muchos ejemplos de géneros textuales. A continuación hablaremos un poco más de algunos de ellos. Textos narrativos. Los textos narrativos cuentan una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempos concretos. Se caracterizan por tener diversos elementos como lo son el narrador, que es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, que es el que sabe todo y va relatando las secuencias, o ser testigo, no conoce toda la historia pero va narrando lo que observa. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, que son los protagonistas sobre los que se basa la historia, o secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. El espacio es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, en orden cronológico o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de que transcurre el relato. La acción es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida de que avanza el relato. Un ejemplo claro de este tipo de textos son los cuentos, fábulas, mitos, poemas, etc. Su función en la vida diaria es informar, entretener o contar una historia. Tiene una característica muy particular que es la presencia del narrador, el cual se involucra con la historia ya sea real o ficticia. En el perfil comunicólogo es poder atraer la atención de los individuos que lo escuchan o leen, que pueden entender de manera sencilla lo que se trata de contar en un tiempo determinado acerca de cualquier tema, ya sea de algún suceso o acción. Los textos descriptivos detallan y explican las características de un lugar, persona, animal, cosa o situación. Estos tienen las siguientes características. Es muy variado ya que se usa para describir algo físico, o una persona, y también no físico, como una situación o un sueño. Se usa el detalle ya que se ha de transmitir al receptor información valiosa para que se haga una idea clara. Se puede recurrir al uso de licencias literarias, como puede ser la hipérbole o herramientas de lenguaje que sirvan para que el interlocutor se cree una idea clara. Tiende hacia la objetividad, aunque esta no es una norma obligatoria. Se centra en aspectos fundamentales del elemento descrito, como su misión, su utilidad, sus especificaciones, su función o funcionamiento. Un ejemplo de este tipo de texto es: las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. Una de sus funciones fundamentales en la vida diaria son las de definir, explicar e incitar distintas situaciones, objetos, personas, entre muchas otras cosas. Hablando del perfil comunicólogo, podemos decir que los géneros textuales corresponden a las situaciones concretas de comunicación, conforman la clasificación más específica. Cuando nombramos un texto, nos referimos en primer lugar a su género textual: un reportaje, un cómic, una presentación, una ley, un debate, una esquela, una novela, un saludo, un informe, una nota, un recibo o una receta. Los textos argumentativos pretenden defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. Las características que tienen estos textos es lo primero que se tiene que hacer antes de redactar un texto de este tipo. Es tener en mente la idea que se quiere transmitir y a qué tipos de argumentos se le piensa manifestar.
como argumentos emotivos y afectivos que pretenden generar empatía y convencer por medio de emociones o sentimientos. O, por otro lado, los argumentos racionales, que apelan a la capacidad del pensamiento lógico del receptor. Después de desarrollar el contenido con la ayuda de recursos y estrategias lingüísticas a fin de sostener la hipótesis, como la analogía, los datos estadísticos, la ejemplificación y la cita textual o directa. Un ejemplo claro es que estos son muy utilizados en publicidad y propaganda. También un ejemplo de estos son los artículos científicos, periodísticos, políticos, etc. La argumentación está presente en nuestra vida diaria como conservamos para convencer a alguien sobre un punto de vista que tengamos de algún tema. La finalidad de toda argumentación es influir en el receptor. Si se hace mediante la razón, argumentos o pruebas, se producirá un convencimiento. En el tema, el perfil comunicólogo, los textos argumentativos buscan sostener o derribar una tesis, esto mediante la exposición de información al lector y la construcción de una argumentación sobre la misma. Su objetivo principal es persuadir al receptor de adaptar la perspectiva del autor. Textos expositivos. Pretenden informar y difundir conocimientos acerca de algún tema de manera más o menos extensa y profunda. Las características que tienen los textos expositivos son: presentan una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con facilidad, objetividad, sin la intención de persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta muy relevante la opinión que tenga el autor acerca del tema. Estos se diferencian de los textos argumentativos, los cuales pretenden convencer al lector del punto de vista del autor, haciendo uno de argumentos. Los textos expositivos nos brindan información sobre un tema determinado y se emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, la reformulación de teorías, ejemplos o citas de fuentes de información de donde se obtiene toda la información para que tengan cierto reconocimiento. Un ejemplo de texto expositivo es: la manzana es una fruta comestible de tipo pomácea que nace del árbol manzano. En el perfil comunicólogo, exponer una gran variedad de temáticas como acontecimientos históricos, descripción de procesos biológicos, fenómenos sociales, jardinería. Sea cual sea el tema, la información es presentada con una clara estructura, estando el texto organizado en varias secciones. En los textos dialogales se entabla una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando estos papeles. El diálogo es una de las estrategias más eficaces y a la vez más difíciles de lograr. En él, el narrador se hace a un lado para dejar hablar directamente a los personajes que pasan a ser en estos momentos los que informan y hacen progresar la trama. El diálogo debe ser una imitación del lenguaje conversacional, sin ampulosidad, florituras, palabras rebuscadas y poco usadas, y debe ser creíble. Hay muchos ejemplos del diálogo. Este se puede dar entre dos o más personas, ya sea preguntándose algo o hablar de cualquier tema en específico. Hoy en día, el diálogo se utiliza mucho en el contexto de la sociedad. El diálogo se supone siempre el ejercicio de escuchar al otro y conocer su forma de pensar y sus pensamientos e ideas. Este es muy importante, sin embargo, hay situaciones sociales en que gana poder preeminente y es útil para resolver problemas. Así, cuando hablamos de conflictos, de peleas entre personas o incluso países, de que sea necesario llegar a un acuerdo. Su función en el perfil comunicólogo es cuando una persona utiliza el diálogo por medio de audiovisuales, periódicos, etc. En la sociedad y al momento de comunicarse con otros individuos, se utiliza en todo momento, ya que es sumamente importante y disciplinario. Como conclusión, podemos decir que la importancia que tienen los tipos de géneros textuales para nosotros como comunicólogos es que nos facilitan la manera de comunicar lo que nuestro mensaje quiera decir. Nos ayuda a clasificar la información dependiendo del contexto, ya sea que queramos narrar algún suceso como alguna noticia, describir situaciones, personas, animales, etc., dar nuestros argumentos de manera clara de cualquier tema, exponer cualquier tema a tratar o también nuestras ideas y por último el diálogo, que es muy importante en todo momento, ya que es el que favorece la comunicación entre individuos. Para este trabajo, Cindy Vanessa Lozano Morales realizó una investigación de texto narrativo, Gabriel Lorente realizó la investigación del texto argumentativo, Alan Daniel Calvario investigó acerca de los textos expositivos, Emily Berenice Murillo hizo su investigación de los textos dialogales y por último Diego Alonso hizo su investigación del texto argumentativo. Finalmente se dialogó acerca de toda la información recabada y formulamos nuestro documental tanto como la introducción y conclusión.